Hola chicos, ¿qué tal están? En este video vamos a ver los ejemplos de la clase. En este caso, razones trigonométricas, resolución de triángulos conocido un lado y un ángulo, y resolución de triángulos conocidos dos lados. Bien, antes que nada vamos a ver qué son las razones trigonométricas, ¿sí? Aquí las tenemos definidas. Por ejemplo, tenemos el seno, coseno y tangente. Seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Pero esto, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde salen estas razones? Bueno, pues veamos el triángulo de la izquierda, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Lo identificamos porque tiene un ángulo recto y es necesario aprendernos un par de cosas, como por ejemplo, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo. O también lo podemos ver como el lado que se opone al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Entonces, esto de opuesto y de adyacente, lado opuesto y lado adyacente, ¿cómo lo vamos a identificar y cómo vamos a establecer de qué son ellos? Veamos, la hipotenusa es lo primero que debemos de identificar. Siempre hay que darnos cuenta cuál es la hipotenusa. Aquí la tenemos, ¿verdad? Es la que está enfrente del ángulo recto. Ahora, el lado opuesto es relativo. ¿Relativo con qué? Con el ángulo que estemos trabajando. Porque en este triángulo de la izquierda, el ángulo con el que vamos a trabajar es este que les estoy indicando. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? Es el que está justo enfrente de este ángulo. Vean. Y el lado adyacente es el ángulo que está a la par del ángulo. Ahora, no debemos de confundir el adyacente con la hipotenusa. La hipotenusa es la primera que debemos de identificar para no confundirla posteriormente con el lado adyacente, que es el que está a la par del ángulo. Ahora, si se dan cuenta en este triángulo que tenemos acá, vamos a trabajar con este ángulo, con el ángulo teta. Entonces, para este ángulo, el lado opuesto sería este de acá. Y si se dan cuenta en el anterior era el adyacente, pero como ahora estamos trabajando desde esta posición, desde este ángulo, el lado opuesto sería este y el adyacente este. La hipotenusa sigue siendo la misma, ¿verdad? El lado más grande o el lado que se opone al ángulo recto. Ahora, el seno de teta de este ángulo es igual a la longitud del lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno es la longitud del lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente es la longitud del lado opuesto entre el adyacente. Esto de acá es fundamental que lo sepamos, que lo memoricemos o por lo menos lo tengamos a la mano siempre que vayamos a resolver nuestros ejercicios. Vamos a ver acá la resolución de unos triángulos. En este caso, resolución de triángulos conocido un lado y un ángulo. Veamos bien que necesitamos por lo menos dos datos para poder trabajar un triángulo. Si a ustedes le dijeran que en este triángulo que le han dado acá solamente conoce un ángulo, por ejemplo, eso no se puede resolver. Por lo menos acá necesitamos un lado y un ángulo. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que encontremos la longitud de A de este segmento de este lado del triángulo y que encontremos el valor de B, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, veamos. En este caso, debemos de identificar primero quién es la hipotenusa, quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. En este caso tenemos este ángulo de acá. Entonces, la hipotenusa es el primero que debemos identificar. En este caso, B es la hipotenusa.
y el lado opuesto sería A. Entonces, ¿cuál es el dato que conocemos en este caso? El lado adyacente. Vean, 3 sería el lado adyacente, porque aquí tenemos la hipotenusa y tenemos el opuesto. Este sería el adyacente. Entonces, primero vamos a encontrar A. ¿Cómo podemos encontrar a A? Debemos de buscar una razón trigonométrica que nos relacione al lado A, o sea, el lado opuesto, con el adyacente. Entonces acá es necesario repasar las razones trigonométricas y veamos dónde lo tenemos. Por acá, vean, en la tangente tenemos el opuesto sobre el adyacente. Entonces vamos a trabajar utilizando la tangente de teta. Pero ¿quién es teta acá? Teta vale 55 grados. Ahora, vamos a escribir por acá. Tangente de 55 grados es igual al lado opuesto, o sea, AA, sobre el adyacente, que en este caso vale 3. Ahora lo único que debemos de hacer es despejar AA. ¿Cómo lo hacemos? Este 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar, lo tenemos por acá, y con su calculadora vamos a multiplicar 3 por tangente de 55, y ese resultado será el valor de A. Ahora acá, algo importante es que su calculadora debe de estar en modo de grade. Posteriormente se los voy a escribir. ¿Cómo se escribe de grade? O si tiene alguna consulta con respecto a eso, si no tiene su calculadora bien configurada, me puede escribir para explicarle. Ahora acá, para encontrar al lado B, debemos de encontrar la razón trigonométrica que nos relacione al lado adyacente con la hipotenusa. En este caso sería, veamos, vamos a recordar, adyacente sobre hipotenusa, coseno de teta. Entonces tendríamos coseno de 55, porque acá vale 55, es igual al adyacente, o sea 3, entre la hipotenusa, o sea B. Entonces comenzamos a despejar a B. Por ejemplo, acá, ¿cómo lo podemos despejar? B está dividiendo, pasa a multiplicar. Coseno de 55 está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora al hacer esta división nos da como resultado que B es igual a 5.23. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un ángulo y tenemos este lado de acá. ¿Y quién es? Vean, está enfrente del ángulo recto, o a simple vista nos damos cuenta que es el más grande. Entonces tenemos hipotenusa y nos pide encontrar a I, que sería el opuesto, y a G, que sería el adyacente. Entonces, debemos de encontrar una razón trigonométrica que nos relacione al opuesto con la hipotenusa, eso para encontrar a I. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica es? Veamos por acá. Opuesto entre hipotenusa es el seno. Entonces acá tendríamos que el seno de 70 es igual al opuesto, o sea I, entre la hipotenusa, o sea 10. Despejando la I, este 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. Hacemos esto en la calculadora y nos dará 9.39. Ese es el valor de I. Y para G tenemos que como G es el adyacente y conocemos la hipotenusa, la razón trigonométrica que nos va a servir es el coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces tendríamos coseno de 70 es igual a adyacente, o sea G, entre la hipotenusa, que vale 10. Despejando la G, 10 se está dividiendo, paso a multiplicar. 10 por coseno de 70, 3.42. Y ese sería el valor de G. Ahora vamos a resolver dos ejemplos de triángulos en los que los datos que nos dan son dos lados. En el anterior, si se daban cuenta, era un lado y un ángulo. En este caso solamente nos dan dos lados. ¿Y qué es lo que nos piden acá? Encontrar las medidas de los ángulos agudos. ¿De cuáles ángulos? De este y de este de acá. Para referirnos a este ángulo, vamos a decir B.
Entonces, por ejemplo acá, seno de B, o sea, nos estamos refiriendo a este ángulo de acá. Y cuando nos refiramos a este ángulo, vamos a decir C. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a B? Veamos los datos que tenemos. Para B, ¿quién es 3? 3 es el opuesto. ¿Y 6 quién es? La hipotenusa. ¿Cómo sabemos qué es la hipotenusa? Porque es el más grande, o también lo podemos ver porque es el lado que está frente al ángulo recto. Ahora, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona el opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces tendríamos que el seno de B es igual a 3 entre 6, opuesto entre hipotenusa. Seno es opuesto entre hipotenusa, entonces el seno de B sería 3 entre 6. Ahora, 3 entre 6 es 0.5. Ahora, ¿cómo hacemos esto de acá que dice B igual seno a la menos 1 de 0.5? Seno inverso de 0.5. Para sacar eso en la calculadora, únicamente, acá he puesto un ejemplo con las calculadoras que normalmente tenemos todos. Solamente se presiona Shift y a continuación la función trigonométrica que queremos. En este caso es seno, entonces vamos a pulsar este botón. Después de pulsarlo ponemos 0.5 y al darle igual nos dará un número. En este caso sería 30 grados. Ahora, algo sumamente importante es algo que les decía al principio, y es que nuestra calculadora debe de estar en degrade. ¿Y cómo nos vamos a garantizar de que esté en degrade? Es que ahí aparece una D, y si no aparece una D, hace falta que hagamos un reset total de la calculadora para estar más seguro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en esta calculadora sería Shift, luego este botón, aquí aparece Clear, y luego ahí seleccionamos la opción que nos diga resetear la memoria. Es en el caso de esta calculadora. Normalmente todas las calculadoras Casio se parecen, pero ahorita estamos hablando de esta calculadora. Ahora, acá nos dio 30 grados, ¿verdad? Entonces ya encontramos a B, que sería 30 grados. Ahora, necesitamos encontrar a C, pero para C, 3 no es el opuesto. El opuesto sería este de acá, pero no lo conocemos. Conocemos este de acá. ¿Y quién es este lado de acá? El adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona adyacente e hipotenusa? El coseno. Entonces vamos a decir que el coseno de C, ¿verdad? Estamos ahorita encontrando al ángulo C, sería adyacente, o sea, 3 sobre hipotenusa, que es 6. 3 entre 6, 0.5. Entonces, para despejar a C, bueno, pues pasamos coseno del otro lado como coseno inverso y hacemos el mismo procedimiento en la calculadora. Shift coseno, y ahí al presionar igual nos va a dar que es 60. ¿Cómo vamos a saber que nuestro ejercicio está bien? Porque el sumar 30 y 60 nos da 90. Si nos da 90 es porque está bien el ejercicio, o como mínimo debería de dar 89.98 o 97. Ya si da valores más abajo de eso estaría mal el ejercicio. Veamos el último ejemplo, que nos pide nuevamente encontrar la medida de los ángulos agudos. En este caso sería D y F. Para D, ¿quién es este lado de acá? El opuesto. ¿Quién es este lado de acá? Adyacente. Son los datos que conocemos. ¿Y cuál es el que no conocemos? La hipotenusa. La marcamos, no nos va a servir de nada, pero la identificamos. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me relaciona opuesto y el adyacente? La tangente. Entonces, la tangente de D va a ser igual a opuesto, o sea, 5, entre el adyacente, o sea, 2.
5 entre 2, 2.5. Tangente, pasamos para el otro lado como tangente inversa y al hacer este cálculo nos va a dar 68.19. Aquí lo podemos aproximar a 68.2. Ahora para F cambian las cosas. Para F, 2 es el opuesto y el 5 el adyacente. Para no confundir quién es el adyacente, podemos marcar acá, ¿verdad? Nuevamente la hipotenusa, para que no nos confunda. Ahora, ¿quién relaciona el opuesto del adyacente? La tangente. Entonces, la tangente de F va a ser igual al opuesto, o sea, 2, entre el adyacente, o sea, 5. 2 entre 5, 0.4. Tangente, la pasamos para el otro lado como tangente inversa. Al hacer eso en la calculadora, 21.8. Comprobamos que está correcto. 68.2 más 21.8, eso da 90. Entonces el ejercicio estaría correcto. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda la pueden hacer saber en la sesión de la clase. Eso sería todo.